Módulo número 2. Atención al cliente o usuario. Atención al usuario. En Chile existen actualmente 4 niveles de atención de salud. Estos niveles corresponden a la organización de la atención en los diferentes niveles de complejidad y tiene por objetivo conjugar en forma eficiente la necesidad de cumplir con un máximo de cobertura en cuanto a los servicios que se prestan, con la mayor calidad posible y con una misma cantidad de recursos. Nos encontramos así con el nivel primario, nivel secundario, nivel terciario y cuarto nivel. Nivel primario de salud. Máxima cobertura, mínima complejidad. Está representado por las postas y estaciones médico-rurales, los consultorios urbanos y rurales y los centros de salud familiar. Es la puerta de entrada al servicio público de salud y sus actividades se relacionan entre otras con promoción para la salud, control de salud, pesquisa de morbilidad, tratamiento de morbilidad no compleja, derivación oportuna de casos también a nivel de mayor complejidad. Nivel secundario. Menor cobertura, mayor complejidad. Recibe para diagnóstico y tratamiento de los pacientes que no pueden ser resueltos en el nivel primario. Generalmente está estrechamente relacionada con los servicios clínicos de los hospitales, por lo que suele llamarse consultorio adosado de especialidades. Su grado de desarrollo es variable y depende del establecimiento al que está adosado y de las características propias de cada servicio de salud. En general, no se contacta directamente con la comunidad. Se relaciona tanto a nivel primario, para devolver los casos resueltos, como con el terciario, cuando la complejidad así lo requiere. Nivel terciario de salud. Este nivel está representado por los establecimientos con condiciones para realizar acciones bajo régimen de atención cerrada. Eso quiere decir la hospitalización. Su nivel de cobertura es menor y se aboca a manejar solo los casos con patología. En los hospitales se organizan los servicios clínicos y requiere de las unidades de apoyo diagnóstico y terapéutico para su trabajo, incluidos los pabellones quirúrgicos. Cuarto nivel. Mínima cobertura, máxima complejidad. Este nivel está representado por las unidades de tratamiento intensivo y para su trabajo se requiere de una gran concentración de recursos, tanto humanos como de equipamiento, estos últimos de alta sofisticación. Su grado de desarrollo es variable en los distintos servicios de salud del país. ¿Cuáles son las fases del proceso de atención al cliente? Podríamos sintetizar las distintas fases de atención al usuario o al cliente en los siguientes pasos que son sucesivos. 1. Contacto. El usuario acudirá con determinadas expectativas: ser tratado con amabilidad, obtener una respuesta rápida, resolver una duda o problema, entre otros. En buena medida, las demás etapas quedarán condicionadas por esta primera impresión, por lo que es necesario prestarle la atención que merece. El momento de contacto. La experiencia con el público. Existen muy pocas oportunidades para crear una muy buena experiencia. Para esto te recomendamos utilizar tus sentidos, tus afectos, tus pensamientos, tus conocimientos y las interacciones previas, todas aquellas que el cliente pueda percibir. El siguiente paso tiene que ver con la obtención de información, y la organización debe esforzarse en escuchar la voz del usuario y comprender correctamente sus necesidades. Es imprescindible no malinterpretar lo que el cliente o el usuario necesita, por lo que deberías preocupar que el proceso de escucha sea proactivo. 3. Resolución. Bien se trata de dar una respuesta a un problema técnico o bien aclarar una duda respecto al servicio, esta es la fase decisiva dentro del proceso de atención al usuario. En este sentido, no solamente importa qué, es decir, resolver la cuestión, sino que también importa el cómo, es decir, la forma. De este modo, el usuario suele apreciar en gran medida cuestiones como el trato recibido, las explicaciones detalladas o incluso la propuesta de alternativas ante un problema que la organización no puede resolver. Sin duda, los usuarios pueden ser un poco más comprensivos ante posibles fallos si reciben un trato impecable y ven que la organización hace todo lo posible por resolver su problema. Y por último, la cuarta fase es la finalización. Aquí confirmamos de forma expresa que la necesidad del usuario ha sido satisfecha y tratamos de despedirlo conforme al protocolo establecido. Es también el momento en el que pueden introducirse aquellas encuestas de satisfacción. Estas deben ser breves, claras y combinar distintos tipos de preguntas para que puedan ser un instrumento válido y que nos arroje información necesaria.
El resultado del momento del contacto depende de lo que el usuario ve a partir de lo que le mostramos, lo que también escucha en función de lo que decimos o hacemos, y también lo que percibe en función de cómo lo decimos. Y bien, si es que existe la posibilidad de planificar un servicio de atención al usuario, es importante, primero, elegir bien los canales. Se debe tener en cuenta los recursos tanto humanos como económicos a la hora de habilitar cualquier vía de atención al usuario o al cliente. Por lo tanto, hay que centrar la atención en uno o dos canales como máximo. Puede ser en persona y por teléfono, a través de redes sociales, entre otros. También disponer de herramientas de monitoreo de calidad de atención y el servicio recibido, es decir, aplicar encuestas. Es posible que en algunos servicios telefónicos, incluidos aquellos del Estado, al finalizar la atención, te redirijan inmediatamente a una encuesta de satisfacción. Otro elemento es poder contar con el personal preparado y motivado. De alguna manera, los responsables de la atención del cliente o el usuario desempeñan un gran papel, ya que representan una organización, y han de ser conscientes de la importancia de sus acciones y de estar lo suficientemente comprometidos con la organización. Otros elementos tienen que ver con centralizar todos los canales de atención al usuario. La comunicación debe ser fluida. En este punto entra en juego también el resto de la organización, ya que todos los departamentos o unidades deben estar conectados con respecto a la importancia de satisfacer al usuario. Por ejemplo, entregar una atención de calidad y oportuna. Esto quiere decir que no solamente depende de la persona directamente que está atendiendo en atención al usuario, sino que cualquier funcionario o trabajadora de la organización debiese poder entregar un buen servicio. Esto quiere decir que nuestra misión o nuestra visión, si está declarada como, por ejemplo, entregar una atención de calidad y oportuna, a mí, independiente del cargo que tenga e independiente de la sección en la cual trabaje, me va a importar y voy a tener como objetivo final poder entregar esta atención de calidad y oportuna. Otro elemento es nunca perder las formas. La educación y las buenas maneras son una condición indispensable para ofrecer la atención al usuario de calidad. También se debe ser cuidadoso a la hora de intervenir. Y por último, aprovechar la relación con el usuario para conocerlo mejor y poder hacer mejoras en función de lo que se necesita. Es importante que podamos identificar a nuestros usuarios. La calidad de servicio es la satisfacción del usuario, y esta se logra cuando se sobrepasan las expectativas, deseos o percepciones de los clientes o los usuarios. Esta experiencia se trata de ajustarse a las especificaciones de esta persona. Las organizaciones de servicio que se equivocan con los usuarios, independientemente de lo bien que lo realicen, no están dando un servicio de calidad, ya que las expectativas del cliente tienen que ver con actitudes que éste asume con respecto a la organización. Estas se relacionan con el producto o con el servicio prestado y con el profesionalismo de los que ejercen el contacto con el usuario. Cuando se recurre a una organización por primera vez, las expectativas pueden ser muy altas a no tener ningún precedente adverso. En cuanto a las expectativas altas y positivas, podemos observar, por ejemplo, la deferencia, la cultura del servicio, el interés personal y la confiabilidad. Pero en cuanto a las expectativas negativas, podemos encontrarnos rudeza en el trato, demora antes y durante la respuesta, la incompetencia y la indiferencia. Si tuviéramos que caracterizar a nuestros usuarios, el usuario actual tiende a caracterizarse por ser más difícil de satisfacer, más exigente, menos paciente, con menos tiempo y con más acceso a la información. Y es que la experiencia usuaria siempre puede ser mejor. El vivir una buena experiencia con el usuario permite proponerle valor a la atención. Esto se puede lograr con cualquier servicio. De esta forma podrá satisfacerlo de forma plena, incluso en las ocasiones si no podemos entregar el requerimiento de forma íntegra. ¿Cómo damos respuestas a nuestros usuarios? Todos los usuarios son distintos y sus comportamientos también, ya sean estos internos o externos. Es necesario estar preparados para saber lidiar con cada uno de ellos. Aquí te dejamos algunos tips para algunos tipos particulares de usuarios o clientes. Tipos de usuario y tips. El primer usuario que te presento es el usuario conversador, cuyas características es que parece una persona fácil pero no lo es. Les encanta conversar largamente, son amables y amigables pero muy sensibles.
hablan sin cesar, repiten mucho sus argumentos, muestran gran confianza en usted y en sus consejos. Algunos tips de atención pueden ser hábil y amigable al hablar de los servicios de vuestra organización. Controle la comunicación. No frene su entusiasmo. No deje que su afán de hablar le impida a usted hablar del servicio que están entregando. No demostrar impaciencia ni molestia. Contestar brevemente a las preguntas y reformular los argumentos y actuar. Usuario callado. Sus características principales son que son una persona muy reservada y tranquila, no le gusta mucho hablar, se comunica mejor con expresiones y gestos, parte de la comunicación no verbal, y les agrada informarse por ellos mismos. Algunos tips para atender a este tipo de usuario pueden ser breve y preciso, esperar las respuestas con tranquilidad, nunca tratar a la persona con familiaridad, pedirle su opinión en determinados aspectos y captar información a través de su mirada y lenguaje corporal. Usuario indeciso. Algunas de sus características son que es una persona de movimientos corporales indecisos y vacilantes, generalmente de gestos muy preocupados y muy pensativos a la hora de decidir. Algunos tips de atención son decidir por él sin dejárselo saber, aparentar que se ha llegado a alguna conclusión, demostrar seguridad, utilizar muestras y ayudas visuales, resumir varias veces los puntos importantes acerca del servicio. Otro tipo de usuario es el usuario desconfiado, cuyas características son que es una persona cuidadosa y lenta en sus movimientos, paciente y reposada, que le agradan los detalles, buscan defectos y su frase común es ¿estás seguro? Algunos tips de atención son que otórguele el máximo de información, tenga paciencia y comprensión, conozca a fondo los beneficios del servicio y sus características, mantenga la calma ante las interrogantes del usuario. Otro tipo de usuario es el usuario agresivo, cuyas características principales son que es agudo y sarcástico, tiene una personalidad fuerte y dominante, movimientos impacientes, poco sincero, se molesta si lo contradicen, magnifica las cosas y se molesta ante las respuestas vagas y vacilantes. Algunos tips de atención son mantener la tranquilidad, no discutir, no interrumpir a la persona, no implicarse personalmente en una discusión y no pedirle o insinuarle que se calme. El usuario arrogante es un usuario caracterizado por ser altivo y engreído. Suele darse mucha importancia. Habla de sus éxitos, viajes, experiencias. Tiende a humillar o descalificar. Cree saberlo todo acerca de la organización y los servicios o el trabajo que se realiza y habitualmente aduce conocer a los altos cargos de la organización. Algunos tips son poder escuchar demostrando interés, manejarlos admitiendo su superioridad, alabarlos en sus gustos, éxitos y experiencias, pedirle sus opiniones ante situaciones planteadas, no tratar de convencerlos sino de explicarle el servicio, nunca criticarlo ni directa ni indirectamente y ser muy cortés. Concepto de usuario en calidad de cliente. Necesidades, percepciones y expectativas. El principal motivo por el que se alcanza el descontento del usuario tiene que ver con no mostrar interés en sus necesidades. Y es que de alguna manera las necesidades del usuario son que lo escuchemos, que lo conozcamos, que seamos capaces de comprenderlo, que lo ayudemos, que seamos responsables, que además lo orientemos, que no seamos indiferentes con el usuario y que además podamos sorprenderlo. Ahora bien, cuando leemos todas estas necesidades, uno podría decir, bueno, ¿y qué más quiere? Sin embargo, piensa en tu experiencia personal. Cuando tú has sido usuario o cliente de un lugar, ¿qué es lo que esperas tú? ¿Qué significa entonces la satisfacción del cliente? La satisfacción es la evaluación que realiza el cliente o el usuario respecto a un servicio y que depende de lo que el servicio respondió a sus necesidades y expectativas. Si esto no se cumple, produce insatisfacción. La satisfacción está influenciada significativamente por la evaluación que hace el usuario sobre las características del servicio, así como también del nivel de satisfacción. Y es que las emociones afectan a las percepciones de satisfacción hacia los servicios y también afectan a la percepción de satisfacción. El estado de ánimo, el grado de satisfacción con su vida, alegría o mal humor, por ejemplo, puede tener formas distintas de ser expresado. Cuando las emociones de base son más bien positivas o agradables, como la felicidad, el placer, el júbilo, mejoran la percepción de la satisfacción. Pero cuando las emociones son más bien desagradables o negativas,
La tristeza, la pena, el arrepentimiento y la irritación, entre otras, actúan en sentido contrario, aumentando el nivel de insatisfacción. La atribución es la percepción de la causa de los acontecimientos y que influye en las percepciones de la satisfacción. Cuando el servicio es mucho mejor o mucho peor de lo esperado, se buscan causas y su valoración afecta la satisfacción. También influyen en la satisfacción del cliente la equidad, que se le trate con justicia igual que a los demás. Algunas normas para el buen servicio son: siempre resolver los malos entendidos, sonreír con sinceridad, demostrar interés por las inquietudes de los clientes o los usuarios, evitar el egoísmo y el querer sobresalir por encima de los demás, mirar siempre a los ojos, dar la mano de forma vigorosa y escuchar con atención a cada persona que llega con alguna situación que debe ser resuelta. Los 7 pecados capitales del servicio. Ser apático. Querer salir rápido de los problemas. Ser frío e indiferente ante las situaciones problemáticas. Descalificar al usuario. Ser totalmente mecanizado y hacer todo por el manual. Y pasar la bola, es decir, pimponear a la gente de un lugar hacia otro. Entonces, ¿qué busca obtener un cliente? Respecto a la atención usuaria, esto se refiere a un conjunto de prestaciones que el usuario espera como consecuencia de la imagen, el precio y la reputación del producto o el servicio que está recibiendo. Aquí te planteamos algunos conceptos básicos en el trato al usuario que sin duda alguna afectan la forma que nos ven los usuarios, sus expectativas y además su satisfacción. Estas son actitud de servicio, calidad en la atención, empatía y escucha activa y mejora continua. Vamos a entender entonces por actitud de servicio aquel conjunto de acciones que son acordes a la atención de otros, es decir, condiciones de conductas que se repiten ante cada una de las personas atendidas. O sea, se espera que se atienda de la misma forma y que sea siempre igual. La calidad en la atención tiene que ver con establecer modelos y rutinas que garanticen que todas las personas que acceden a este servicio o intangible van a recibir lo mismo. Buscan lograr en las personas, en los usuarios, la sensación de haber obtenido lo que andaba buscando y que si se debe regresar volverá a encontrarlo. El tercer concepto básico, ¿cierto?, tiene que ver con esta empatía y escucha activa, que es la capacidad de poder ponernos en el lugar de la otra persona y transmitírselo para que sepa que comprendemos su situación. Y por último, la mejora continua, que habla de proponer acciones que van encaminadas a incrementar la calidad de los servicios y por lo tanto a incrementar la satisfacción de los usuarios internos y también externos. Reflexión final. ¿Sientes que eres capaz de identificar los distintos tipos de clientes que existen en tu organización? Ya sean estos clientes o usuarios internos o externos. ¿Sientes que entregas calidad en tu trabajo? ¿Que el lugar donde trabajas trabaja desde la calidad o enfocada con orientación hacia el servicio?